La Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. En 1914, Europa era el centro del mundo, dominaba todo, era superior en política, economía y militarmente. Reunía una cuarta parte de la población mundial. Sin embargo, en su interior aún existían muchas diferencias entre países, como Francia y Reino Unido, que poseían el 70% de la mano de obra y capacidad industrial en todo el continente, por lo que la dominación de Europa era más bien de Europa occidental. Y así, un pequeño grupo de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia controlaban el 60% de las exportaciones mundiales. Para esos años, Londres era el centro de la economía mundial y Europa la fábrica del mundo. El continente tenía el dominio absoluto del comercio internacional y el mercado financiero. Durante el siglo XIX, las potencias europeas hacían un gran esfuerzo por mantener un equilibrio de poder en todo el continente. Y fue así que crearon alianzas políticas y militares. Por un lado, estaba la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y del otro lado estaba el Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia. Comenzó a vivirse un proceso conocido como la Paz Armada, donde estas potencias comenzaron la carrera armamentista. Alemania y Reino Unido dedicaron su industria a la producción de equipos y armas necesarias para un futuro conflicto. Es importante mencionar que Estados Unidos fabricaba armas y se las vendía a estos países. Fue así como los Estados Unidos se empezaba a convertir en una potencia mundial, y eso que aún no estaba invitado a la guerra. Austria-Hungría ocupaba un territorio otomano desde 1878. Esto enfurecía al reino de Serbia y a los rusos, que compartían la religión ortodoxa con sus aliados eslavos. Los movimientos diplomáticos de Rusia hacia los tratados de paz alimentaron los disturbios en la región, profundizando la brecha ya existente en los Balcanes, lo que le valió a la región el sobrenombre del polvorín de Europa. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, la capital de Bosnia. Allí, un grupo de 6 militares de la organización revolucionaria Joven Bosnia, grupo juvenil de la organización secreta Mano Negra, se habían reunido en la calle donde estaba provisto que pasara la caravana del archiduque con la intención de asesinarlo. Cuando la comitiva pasó por la calle, Gabrinovich lanzó una granada al coche de Francisco Fernando, pero falló. Varios resultaron heridos en la explosión, pero el convoy de Fernando siguió marchando y los otros asesinos no actuaron cuando el vehículo pasó junto a ellos. Una hora después, cuando Francisco Fernando regresaba del ayuntamiento de Sarajevo al hospital para visitar a los heridos del ataque, la caravana cometió un error y entró en una calle donde casualmente se encontraba Gavrilo Princip. Cuando pasó el coche del magnate, Princip sacó una pistola y disparó a Fernando y a su esposa Sofía. Y fue así que iniciaron los enfrentamientos armados entre las alianzas de las potencias centrales y de las potencias aliadas. A partir de agosto de 1914, se pronunciaron varias declaraciones de guerra y se sumaron países a los diferentes frentes de ofensiva. El Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán habían formado una alianza importante. Los dos formaban un vasto territorio que tuvieron que defender del Imperio Ruso en el frente oriental y de Francia y Gran Bretaña en el frente occidental. A finales de agosto de 1914 tuvo lugar la batalla de Tannenberg, abriendo el frente oriental entre los imperios ruso y alemán, que posteriormente fue ganado por Alemania. El frente oriental era inusualmente grande e impedía las guerras de trincheras. Sin embargo, los enfrentamientos fueron brutales. Más tarde, el Imperio Otomano se alió con el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán. También comenzaron varios enfrentamientos en la región del Pacífico y en las colonias británicas, francesa y alemana en África. En el frente occidental, en septiembre de 1914, tuvo lugar la primera batalla del Marne, donde Francia y Gran Bretaña lucharon contra el Imperio Alemán, que fue derrotado y de esta forma se evitó la invasión alemana en París.
En el frente occidental, gran parte de los enfrentamientos tuvieron lugar entre el sistema de trincheras que se extendían por casi 800 kilómetros entre el Mar del Norte y Suiza. A esto se le llamaba la Guerra de Trincheras, que duró 4 años. Italia, que inicialmente formó parte de la Triple Alianza, en mayo de 1915 se integró a la Triple Entente y le declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. En 1916, la Batalla de Verdún tiene lugar en Francia, durante la cual los ejércitos franceses y alemanes se enfrentan. Es un enfrentamiento que duró entre febrero y diciembre. Francia gana la batalla y detiene el avance alemán. En estos enfrentamientos también tuvo lugar la Batalla de Somme, una de las batallas más sangrientas y mortíferas para el ejército británico. Su propósito era distraer a los alemanes durante la Batalla de Verdún. Los ejércitos británicos y franceses lucharon valientemente contra los alemanes y utilizaron armas importantes. El 7 de mayo de 1915, a varios kilómetros del puerto de llegada, el buque británico RMS Lusitania fue hundido tras un ataque del submarino alemán U-20 frente a las costas irlandesas. Fue uno de los peores ataques navales de la Primera Guerra Mundial. La RMS Lusitania fue un navío de servicio comercial que cubría la ruta del Atlántico entre Liverpool y Nueva York, caracterizado por su gran velocidad. En su último viaje se encontró en la zona marítima del ataque en la costa irlandesa, por lo que fue interceptado y atacado por un submarino alemán. Como resultado, murieron 1.198 pasajeros, incluidos 124 estadounidenses. Este hecho impulsó posteriormente la entrada de Estados Unidos a la guerra, nación que declaró la guerra al Imperio Alemán y se unió a la Triple Entente. En febrero de 1917, varios acontecimientos políticos, sociales y económicos llevaron al desarrollo de la Revolución Rusa y la abdicación de Zar Nicolás II. Como consecuencia, el Imperio ruso se alejó de las luchas de la Primera Guerra Mundial. En octubre, llegó al poder Vladimir Lenin con el apoyo de las fuerzas bolcheviques y se instauró la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue el primer estado socialista caracterizado por imponer radicales reformas políticas, económicas y sociales. En 1918 se produjeron varios enfrentamientos entre las potencias central y aliada. Después de eso, se logró grandes avances y victorias. El ejército del Imperio Alemán declinó y el ejército otomano y el Reino de Bulgaria se rindieron. El 3 de noviembre, los ejércitos del Imperio Austrohúngaro y los ejércitos de los aliados firmaron el armisticio de Padua. El 9 de noviembre, el Kaiser Wilhelm II abdica como el emperador de Alemania y rey de Prusia y se establece la República Alemana. El armisticio de Copenhague se firmó el 11 de noviembre, poniendo fin a los combates aéreos, marítimos y terrestres, marcando el final de la Primera Guerra Mundial.